Iglesia Bautista Misionera de Vista Alegre te invita a este tiempo especial, donde de la mano con Jesús caminaremos hacia sus enseñanzas, las cuales cambiarán nuestras vidas. Empezaremos a caminar de la mano con Jesús por medio de los estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, libro por libro y capítulo por capítulo. Seguimos esta semana con el capítulo 7 del libro de Mateo. Esperamos que este tiempo te lleve a descubrir más a fondo los preciosos tesoros que contiene la Biblia. Te animo a que participes activamente de ellos. Aparta este tiempo, busca tu Biblia y concentrémonos caminando por las Escrituras de la mano con Jesús. Seamos todos bienvenidos y que nuestro Señor Jesucristo les bendiga. Les saludamos desde este espacio de la mano con Jesús, dando gracias a Dios por permitirnos llegar a quienes nos distinguen con su atención. En esta segunda parte del capítulo 7 del Evangelio de Mateo, como habíamos dicho en el estudio anterior, concluimos el Sermón del Monte con las últimas 3 amonestaciones o enseñanzas del Maestro a sus discípulos. Veamos cada una de esas 3 enseñanzas. La primera de ellas la podemos identificar como los frutos que nos permite conocer a los falsos profetas. La segunda, la respuesta de Jesucristo a quienes afirman conocerle. Y la tercera, los 2 cimientos. La primera amonestación de esta segunda parte del capítulo 7 de Mateo la observamos en los versículos 15 al 20. En la misma, nuestro Maestro nos advierte, nos invita a cuidarnos de los falsos profetas. Esta advertencia también aplica para que nosotros nos cuidemos de los falsos maestros, predicadores, en fin, de cualquiera que pretenda hablar o enseñar la palabra de Dios. Observemos que Jesucristo en el versículo 15 nos advierte que nos cuidemos de este tipo de personas. Nos indica cómo van a venir, cómo se nos van a presentar y de igual forma nos advierte cuáles son sus intenciones. Pero la advertencia, el llamado de atención no se queda allí. En el versículo 16 nos indica, nos señala cómo podemos conocer, identificar a estas personas que su única intención es arrastrarnos a la perdición. Detengámonos por un momento en el análisis de la amonestación del Maestro y observemos que Dios en todo momento, desde que puso el hombre en el huerto de Edén para tener comunión con él, Dios ha advertido al hombre de los peligros que le acechan y sus consecuencias si no sabe distinguir, identificar cuando alguien habla en contra de la voluntad de Dios. Vemos en Génesis 2:17 esta advertencia y en Génesis 3 del 1 al 6 cómo el hombre la desatendió y las consecuencias de no atender la advertencia de Dios. De igual forma, Deuteronomio 18:22, Dios nos advierte a su pueblo sobre los falsos profetas y cómo identificarlos. En fin, en todo momento Dios ha estado alertando, amonestando a su pueblo sobre las personas que pretenden hablar en el nombre de Él. Observemos otras porciones de su palabra que nos ilustran sobre esta situación. Lamentaciones 2:14, Miqueas 3 del 5 al 7. Volvamos al material objeto de este estudio. Decíamos que el único propósito del adversario de Dios, representado por los falsos profetas, maestros, pastores, predicadores, etc., es arrastrar a su pueblo a la perdición. Pero nuestro Maestro nos advierte de cómo operan y cómo poder descubrirlo. El versículo 16 nos indica que por su fruto los podemos identificar y para esto debemos hacer el ejercicio del discernimiento. Recordemos que de esto hablamos cuando desarrollamos la advertencia de no juzgar y explicábamos que Jesucristo no prohibió que nosotros hagamos el ejercicio de razonar, hacer un juicio sobre el comportamiento de una determinada persona. La advertencia que nos hace de guardarnos de los que pretenden hablar en nombre de Dios es que estemos en guardia, vigilantes, atentos, como atalaya para identificar, conocer a quienes nos quieren sorprender con doctrinas torcidas, alejadas de la voluntad de Dios
Es mediante la observación de los frutos que producen estas personas que los podemos descubrir. Esta tarea nos la asigna Dios para que nos ejercitemos, pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido sobre Él. Él podría hacerlo por nosotros, ya que no está limitado en nada ni por nada. Conoce, sabe las intenciones de cada corazón, pero Dios quiere que nosotros estemos vigilantes en todo y no nos distraigamos en nuestra relación con Él. El apóstol Pablo, del mismo modo, en Colosenses 2:8, nos advierte sobre los que pretenden engañarnos con filosofías huecas y sutilezas. Para una completa ilustración sobre la advertencia que nos hace Pablo mediante la carta a los Colosenses, leamos el versículo 8 del capítulo 2 de Colosenses. El mismo nos expresa lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La segunda advertencia de la cual nos enseña, nos ilustra nuestro maestro, la observamos de los versículos 21 al 24. En la misma, Jesucristo nos confronta con una realidad, la cual nosotros no debemos de ninguna manera y por ninguna razón ignorarla. Esta realidad es la consecuencia final de los que tienen un comportamiento conforme a lo que acabamos de examinar en los versículos 15 al 20. Observemos lo que nos indica Dios por medio del apóstol Pablo en Gálatas 6, 7 y 8. Leamos. Versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Indicábamos que en esta advertencia Jesucristo nos confronta con la triste verdad en cuanto al destino final de quienes pretenden engañar a Dios. No podemos ocultar que muchas personas están llenas de religión, pero vacías de Jesucristo. A estas personas es la que está confrontando el Maestro en el final del Sermón del Monte. Aquí quiero enfatizar el por qué expresamos que es triste la realidad con la cual nos confronta Jesucristo. Todas esas personas que están llenas de religión pero vacías de Jesucristo se están dejando guiar por quienes los engañan. No tienen la capacidad de resistir a esos falsos profetas, como los llama nuestro propio Maestro. Aquí surge una interrogante: ¿por qué no lo pueden resistir? La respuesta a esta interrogante la encontramos en 1 de Juan 4, versículo 1, versículo 4 y 5. La palabra de Dios no puede ser más clara. Todas esas personas que están llenas de religión y vacías de Jesucristo no tienen la capacidad de resistir a la mentira de los falsos profetas. En consecuencia, lo que les espera es la respuesta que Jesucristo tiene para ellos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Es oportuno el análisis de esta amonestación con la observación de esta última expresión, hacedores de maldad o violadores de la ley. La palabra utilizada aquí del griego es anomia, que significa sin ley. Hemos aprendido que cuando Jesucristo se refería a la ley, se estaba refiriendo a los 10 mandamientos. En consecuencia, los que expresó el Maestro, para los que solo le dicen Señor, Señor, y se niegan a hacer la voluntad de Dios, son los que viven sin ley, sin los mandamientos. En contraste con lo anterior, los que hacen la voluntad de Dios, les espera el reino de los cielos, como nos los expresa el propio Jesucristo, los que estamos dispuestos a seguirlo, a Él, en obediencia, esforzándonos en hacer la voluntad de Dios. Jesucristo mismo hizo la voluntad de Dios, como nos lo indica Él mismo en Juan 6, 38 y 40. Procedemos a la lectura de la cita bíblica. Juan 6, 38 al 40. Porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En la última amonestación, el Maestro nos ilustra sobre los dos cimientos. Notemos que las últimas tres instrucciones del Sermón del Monte tienen una conexión, un hilo conductor. La primera describe el comportamiento de las personas de quienes nos advierte que nos cuidemos. La segunda, la confrontación que Él hace a las personas de quienes Él nos advierte que nos cuidemos. Y la tercera, el resultado o las consecuencias que sufren las personas que no atienden su llamado de atención. Observemos el versículo 24. Expresa: cualquiera que oye y atiende, hace las palabras que Él indica, que hace la voluntad de Dios, le compara con una persona prudente. ¿Qué nos indica Proverbios 3, 5 y 6? Los fundamentos, los cimientos a los que se refiere Jesucristo, sobre los que unos o otros, prudentes o imprudentes, edifiquen su casa, está relacionada con la atención que le brindamos a la palabra de Dios. Si la aplicamos a nuestra vida práctica, estaremos edificando sobre la roca, sobre la instrucción que nos brinda Dios por medio de su palabra. Y cuando venga la lluvia, la tormenta, representada por la adversidad, por la enfermedad, por la escasez económica, la diferencia con nuestros familiares, vecinos, incluso con nuestros propios hermanos pertenecientes al reino de Dios, la reacción, el comportamiento, la respuesta, la manera como enfrentamos esa tormenta será conforme a la voluntad de Dios, porque edificamos nuestra casa sobre la instrucción de Jesucristo, que es nuestra roca. Por el contrario, si no atendemos la palabra de Dios, la instrucción que nos está brindando nuestro Salvador, y nos apoyamos en nuestra propia opinión o prudencia para conducirnos en nuestra relación con nuestros hermanos y el resto de la sociedad, estaremos construyendo nuestra casa sobre la arena, y cuando venga la tormenta representada sobre las adversidades que hemos expresado anteriormente, grande será nuestra ruina. Aquí concluye el Sermón del Monte, en el cual pudimos observar las 9 bienaventuranzas, 21 instrucciones o amonestaciones que nos brinda Jesucristo. Observemos los versículos 28 y 27. La gente se maravillaba con las palabras del Maestro, con su enseñanza. Se maravillaban porque su enseñanza no era igual a los de los escribas, ya que ésta se fundamentaba en repeticiones, tradiciones distorsionadas que habían hecho de la ley de Dios. Jesucristo enseñaba con autoridad. Él mismo irradiaba esa autoridad porque no estaba haciendo su voluntad, sino la voluntad del que lo había enviado. Muchas gracias, apreciados amigos y hermanos. Oramos a Dios que el estudio haya sido de su agrado. Esperamos en Cristo que el estudio que hemos hecho hoy haya sido de bendición para ti y que puedas profundizar en la palabra de Dios de la mano con Jesús. Nuestro próximo encuentro es con el capítulo 8 del libro de Mateo. Estúdialo en la semana antes de llegar el miércoles. Obsérvalo muy bien y por medio de la observación interpreta la palabra de Dios. Aplícala a tu vida. Dios te bendiga.